Muy buenos días y un feliz sábado para todos, mis hermanos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí con ustedes nuevamente, y también al pastor Josué Parker, pastor de esta iglesia. Así que, por lo tanto, nos sentimos contentos y felices de poder estar acá con ustedes. Quiero hacerles una pregunta y quiero que todos estén atentos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí deseamos, anhelamos un día no muy lejano estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos? Amén. Yo levanto mis dos manos también, porque yo deseo estar también con Jesús muy pronto en el reino de los cielos. Pero saben ustedes una cosa, que cuando el carácter de Cristo se haya reproducido en cada uno de nosotros, entonces estaremos listos para ir a vivir con Él para toda la eternidad. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra con sus discípulos, les dio un blanco, una meta, un objetivo. Y allí lo encontramos registrado en Mateo 5:48, que fue la lectura bíblica que se tuvo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos de antaño, que es también para nosotros los discípulos de hogaño? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que por lo tanto, la perfección es nuestro blanco, nuestro objetivo aquí en la tierra. Así que, por lo tanto, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad o divina Trinidad, son perfectos en su naturaleza, así nosotros también, seres imperfectos, por supuesto después del pecado, porque Dios nos creó perfectos, con posibilidad de vida eterna y salud perfecta, pero podemos alcanzar ese objetivo que Él quiere para cada uno de nosotros. La sierva de Dios, Elena G. de White, hablando allí en el libro El Ministerio de Curación. Por favor, veo que no está funcionando el control. Bien, ya ahora sí comenzó a funcionar. Gracias. La sierva de Dios, hablando inspiradamente en el libro Ministerio de Curación, que consideramos como la Biblia de salud de los adventistas del séptimo día, nos dice lo siguiente. Marcadas diferencias, escuchen ustedes, de disposición y carácter frecuentemente existen en la misma familia, porque es el plan de Dios que personas de variados temperamentos se asocien unas con otras. ¿Qué les parece? Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros lleguemos a la perfección, la cual alcanzaremos cuando Él venga y seamos transformados y podamos vivir con Él para la eternidad. Bien, como vamos a hablar de cómo desarrollar un carácter cristiano, que es lo único que vamos a llevar al cielo, y noten si es de vital importancia, entonces, antes de hablar del carácter, tenemos que hablar primeramente de el temperamento. El temperamento es la individualidad heredada que afecta de forma permanente nuestra manera de pensar, de sentir y también de actuar, la conducta de cada persona. Así que por lo tanto es la disposición natural de esa persona. El temperamento, a lo menos el 50%, la mitad se hereda
de los padres y el otro 50% se desarrolla en el continuo interaccionar del hombre con el medio ambiente, ya que el ser humano es un ser eminentemente social. Podemos también definirlo como la combinación de rasgos heredados que se ven afectados genéticamente. ¿Por qué? La cultura, el sexo y otros factores que de forma subconsciente aportan o afectan el comportamiento, la conducta de la persona. Ahora, noten ustedes, cuando Dios creó al hombre, botó el molde, ¿verdad? Porque no existen dos personas exactamente iguales en el universo. Se cuenta que el sabio Wolfgang Lupercio Goethe, examinando, contando 10.000 hojas de un árbol, no encontró dos que fueran exactamente iguales. Ni aún los gemelos univitelinos que ustedes pueden contemplar en ese cuadro son exactamente iguales. Tienen huellas dactilares diferentes, tienen ciertas características, aunque muy parecidos, pero no son iguales. Así que podemos resumir el temperamento diciendo que es la materia prima a partir de la cual se forman, ¿qué cosa? La personalidad y el carácter. Así que vamos a estar hablando del carácter. Por eso era necesario hablar del temperamento, que es uno de sus componentes. Bien, ¿y qué cosa es el carácter? Bueno, el carácter lo podemos definir como atributos o rasgos que constituyen y distinguen al individuo. Así que es la cualidad ética o moral del ser humano. También podemos añadir que es el resultado del temperamento básico que se hereda en un 50%, pero que es modificado por las experiencias personales, por la preparación, por la educación, principios, motivaciones y actitudes básicas. Y también por las creencias y la influencia sobrenatural que nos rodea. Por un lado, tenemos a Cristo y sus santos ángeles que nos instan a hacer el bien. Por otro lado, tenemos a ¿quién? A Satanás y sus secuaces que nos instan constantemente a hacer el mal. Pero como Dios nos ha dado la facultad del libre albedrío, tenemos la capacidad de decisión. Somos nosotros los que decidimos. Fíjense si es así que no nos cabe duda de que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Es omnipotente. Pero hay algo que Él no puede hacer, aunque lo puede hacer. Y va en contra de su carácter y es obligarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Y entonces llegamos a la personalidad, que es un complejo monolítico, integrado ¿por qué? Por el temperamento, por el carácter, por las capacidades y por las motivaciones. Así que podemos decir que la personalidad es el aspecto visible del temperamento. Es lo que nosotros podemos contemplar de la persona. También es la expresión exterior del individuo y puede ser o no lo mismo que el carácter dependiendo de cuán genuina sea esa persona. Sabemos que existen personalidades múltiples, ¿no? Hay personas que tienen, individuos que tienen una doble personalidad. Así que en términos concretos decimos que esa persona es hipócrita porque se expresa o se porta de una manera y cuando está delante de la persona y de otra, y así hay muchas personas así. Bien, algunas veces la personalidad no es más que una fachada. ¿Para qué? Una fachada agradable para representar un carácter débil o desagradable. Recordamos, no sé cuántos cubanos hay aquí que pueden levantar su mano. ¿No hay ningún cubano aquí? Ah, bien. Anteriormente había un programa televisivo que se llamaba Detrás de la Fachada. ¿Alguno recuerda ese programa? Detrás de la Fachada. Bueno, hay personas que solamente son eso, puramente ¿qué? Fachada. Representan una cosa y realmente son otra cosa. Bien, vamos a considerar algunos puntos con relación al temperamento, porque esto es importante para que podamos entender
características, los rasgos distintivos del carácter. Primeramente, cada persona tiene una combinación distinta de rasgos del temperamento. Así como cuando hablamos en química de grasas saturadas y no saturadas, que están las grasas formadas por una sustancia llamada ácidos grasos, ninguna grasa es 100% saturada ni no saturada, sino sencillamente que hay un % mayor o menor de una y otra, y decimos que, por ejemplo, la mantequilla es una grasa saturada porque predominan los ácidos grasos saturados, y que el aceite, digamos aceite vegetal o aceite de pescado, son grasas líquidas a temperatura ambiente y poco saturadas porque predominan más los ácidos. Así sucede igualmente con el temperamento. Es decir, cuando veamos ahora a continuación los diferentes temperamentos que clásicamente se aceptan desde la época de Hipócrates, ninguna persona es 100% sanguíneo, ni colérico, ni flemático, ni melancólico, sino que tiene un predominio de esas características y decimos que esa persona es así. No hay ninguna combinación del rasgo de temperamento mejor que la otra. No pensemos que porque la persona sanguínea es una persona simpática, habladora, atrayente, es mejor el temperamento sanguíneo que del melancólico, que es una persona callada, tímida, retraída, pero es el artista, el inventor, ¿verdad? Porque en esta vida todo tiene su pro y tiene su contra, y eso es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida, y nosotros somos seres integrales y tenemos varias dimensiones. Hay cualidades positivas y negativas en cada temperamento. Hay sus virtudes y hay también sus defectos. Hay sus fortalezas y debilidades. Hay sus puntos positivos y negativos. Pero cuando las cualidades positivas son llevadas a los extremos, entonces pueden ser dañinas o perjudiciales y convertirse en negativas. Recuerden que tan malo es no llegar como pasarse. Es decir, que como cristianos siempre debemos utilizar el principio de la moderación, de la temperancia en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, cada rasgo negativo tiene una contraparte positiva. Y noten ustedes en pantalla en rojo, el orgullo y el egoísmo son dos características negativas que todos los seres humanos tenemos, pero que la manifestamos de diferentes formas o maneras de acuerdo a nuestro temperamento. Así que nadie me diga en esta mañana, yo no soy orgulloso, yo no soy egoísta, porque te voy a decir que eres mentiroso, porque sí lo somos, pero gracias a Dios que Él puede limar esas asperezas y puede eliminar esos rasgos negativos de nuestro carácter. Y ahora vamos a revisar brevemente ese cuadro que tenemos en pantalla. 4 siglos antes de nuestra era, Hipócrates, el padre de la medicina, estableció 4 tipos de temperamentos básicos que posteriormente Galeno, 2 siglos después de nuestra era, lo corroboró. Y más adelante vamos a agregar ya en forma contemporánea que Carl Jung, discípulo del famoso psiquiatra Sigmund Freud. ¿Quién no ha oído hablar de Sigmund Freud acá en esta mañana? ¿Verdad? Hizo su aporte y clasificó los temperamentos en 2 tipos, o agregó esta clasificación al convertirlo en introvertidos y extrovertidos. Bien, estamos viendo en pantalla los 4 temperamentos básicos. Aquí en la parte de arriba tenemos el sanguíneo y el colérico, que según Jung son los extrovertidos, son personas que ejercen el liderazgo. El colérico es el líder nato por excelencia, y el sanguíneo, que es la persona popular, atrae por el carisma de su personalidad. Tanto uno como otro son, como decía Jung, extrovertidos, son optimistas, su tono de voz es fuerte, enérgica y de acción rápida. Mientras que aquí debajo, el flemático y el melancólico son personas introvertidas, son también personas analíticas, ¿no? Son pesimistas, su tono de voz es suave y su acción es lenta. Veamos en este sentido. El sanguíneo es la persona, como decíamos, popular, y es una persona
que ¿cómo se llama? Su preferencia básica son las relaciones. Así que cuando un sanguíneo se disgusta con una persona y pierde esa amistad o relación, pues le afecta mucho. Ahora, el flemático es la persona diplomática, amante de la paz, ¿verdad? Y tiene que haber personas con predominio de este temperamento, porque si no, imagínense ustedes, cuántas guerras se evitarían, ¿verdad? Cuando son llevadas al nivel diplomático y se evitan estos problemas. Ahora, noten ustedes, los sanguíneos y los flemáticos tienen algunas características parecidas. No fijan metas, son personas flexibles, chistosos y son también irresponsables. Lo que les gusta, ¿qué cosa es? La diversión. Digamos, hay un partido de fútbol y un sanguíneo lo está contemplando y entonces grita, se ve inmerso. Sin embargo, allá podemos contemplar a una persona flemática sentada y si lo miramos atentamente vemos movimientos en los músculos de su cara. Porque el sanguíneo se ríe a carcajada, pero el flemático se ríe para adentro. Pero está disfrutando exactamente igual que el sanguíneo. Bien, así que a ellos les gusta la diversión. Comamos y bebamos hoy que mañana moriremos. El colérico y el melancólico también tienen ciertas características que les son comunes. Por ejemplo, se fijan metas, son inflexibles, personas serias y responsables. Y lo que les interesa es la producción, el trabajo. Bien, después de este breve preámbulo que era necesario en cuanto a los temperamentos, vamos a continuar. Y ahora yo quiero que los niños, que veo algunos dormiditos, aquí esta nena, los niños que están presentes, pues me van a ayudar ahora y van a cooperar conmigo en esta presentación. ¿Qué animalito es ese que estamos viendo en pantalla? Vamos a ver. ¿Qué cosa es? Un mono, dicen uno. Si estuviéramos en México, dirían, algún mexicano aquí dirían que es un chango. Sí, por eso las personas, a veces cuando una persona le gusta burlarse de otra, dice que se está changueando de esa persona, ¿no? Se está burlando, porque viene de chango, que es mono para, ¿cómo se llama? Los mexicanos. O un monkey, ¿verdad? Como dicen los niños, porque ya desde que van a la escuela, ya de pequeños comienzan a aprender el idioma inglés. Entonces ellos dirían, un niño chiquito es un monkey. Bien, entonces vamos a ver ahora a grandes rasgos las características negativas más prominentes en cada uno de estos temperamentos. Por ejemplo, las características negativas más notables del sanguíneo que estamos representando con un mono, que es un animal simpático, estas personas son olvidadizas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿ser olvidadizo es bueno o es malo? Malo. Depende, ¿verdad? Generalmente es una característica negativa, pero a veces puede ser positiva, porque si no olvidamos las ofensas que nos hacen, no vamos a perdonar, entonces el Padre Nuestro no lo vamos a aplicar, que nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos a vuestros deudores. Así que estas personas con temperamento predominantemente sanguíneo son personas distraídas. Si la mamá manda a Juanito o Juancito, como le querramos llamar, a botar allí algo, una basura, se encuentra un gatito en el camino y entonces se pone a contemplarlo y cuando su mamá le pregunta, no ha cumplido lo que le pidió, porque se distrae fácilmente. Son personas desorganizadas. Si usted va a una casa y tiene oportunidad de pasar allí a través de un costado del cuarto y con el rabo del ojo, como decimos, mirar, se va a encontrar la cama extendida, un zapato por aquí, una ropita por allá. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es el día de hoy, comamos y bebamos. Así que son personas y son personas impulsivos. El sanguíneo es una persona que se enoja fácilmente, pero gracias a que es olvidadizo, pronto se le pasa. Es como un niño grande. Bien, seguimos.
Al sanguíneo no le importan los detalles y le cuesta escuchar con atención porque es distraído. Ahora, noten ustedes, una característica, sigue la corriente popular. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Es decir, que fácilmente son atraídos por los demás. Entonces, también el sanguíneo pierde tiempo hablando, le cuesta terminar los proyectos, comienza a estudiar piano y a los 6 meses lo deja. Luego empieza a estudiar violín y tampoco termina. Y así se convierte en aprendiz de todo, pero maestro de nada. Nunca llega porque le falta perseverancia. Le cuesta terminar, se enoja fácilmente y vive en el presente. Una característica general, como les decía, comamos y vivamos hoy, que mañana moriremos. Ellos, bueno, en un sentido, ¿no? Pues está bien, porque nos preocupamos mucho, pero basta el día su afán. Ya mañana nos traerá sus inquietudes. Bien, vamos a ver rápidamente las características negativas del colérico. A ver los niños presentes, ¿qué animal es ese? Un toro, ¿verdad? Y un toro embistiendo o una vaca es algo peligroso, ¿verdad? Así que este es un animal idóneo para representar al temperamento predominantemente colérico. El colérico es una persona impaciente, es capaz de estar sentado mucho rato ahí tranquilo, se para, se levanta, entonces se enoja fácilmente y aunque tiene un poquito más de memoria del sanguíneo, pues también lo da por terminado. Es demasiado impetuoso e inflexible, no da su brazo a torcer. Así que por lo tanto vamos a ver que esto le hace que sea difícil pedir excusas, decir lo siento. Decide por otros, es mandón y falta de compasión. Es decir que quizás un niño tenga un comportamiento algo extraño, ¿verdad? Con los animalitos, que inclusive pueda castigarlos y hacerle daño. Tiene poca tendencia de errores, no da cumplidos y vive entonces en el futuro. Vive proyectándose constantemente al futuro. Bien, vamos a ver las características negativas predominantes del flemático. ¿Qué animalito es ese? Una ovejita, un corderito. El cordero o la oveja son animales como mansos, ¿verdad? Tranquilos. Bien, el flemático evita involucrarse en actividades. Usted nada más que lo ve observando a los demás, pero no se inmiscuye con facilidad. Tiende a postergar, a posponer, a dejar las cosas para luego. Si en la casa se rompe algo y la esposa, que es sanguínea, y su esposo, que es flemático, le dice, mi amor, se rompe, entonces le dice que sí, pero pasa la semana, el mes, y llega hasta el año y no se reconocen ustedes casos de esos, ¿verdad? Porque aquí estamos reflejados todos nosotros. Bien, entonces le cuesta también tomar decisiones. Son personas completamente indecisas. Tiende a postergar, tiende a justificarse continuamente, le echa la culpa a los demás si algo sucede mal. Es tímido y reticente, es decir, callado. ¿Por qué? Porque es una persona introvertida. Recuerden la clasificación de Jung, que los flemáticos y melancólicos son introvertidos, mientras que el sanguíneo y el colérico son extrovertidos. Y sarcástico y burlador, se divierte igual que el sanguíneo, pero también es una persona apática. A los flemáticos le falta el entusiasmo, todo lo ven difícil de realizar, se preocupa mucho con las apariencias. ¿Qué dirán mis hermanos en la iglesia? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? Son personas muy preocupados por las apariencias. Son permisivos. Recuerden un ejemplo bíblico de padre permisivo. Tenemos a Elí, ¿verdad? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿No es cierto? Así que este es otro material de modelos de relación de los padres con los hijos, pero hay padres que son permisivos y lo vemos fundamentalmente en aquellos que predomina el temperamento flemático. Y son personas
expectantes, están mirando constantemente antes de decidirse. Bien, ahora vamos a ver algunas características más notables del melancólico. ¿Qué animalito es ese? Un gato, ¿verdad? Un gatito. El gato es un animal perfeccionista. Bueno, pues en melancólico es una persona que se concentra en lo negativo. Es el más introvertido de los introvertidos. Recuerden cuando Moisés mandó a los 12 espías allá a la tierra de Canaán. Solo Josué y Caleb trajeron un informe positivo, pero los 10 restantes, ¿qué decían? Que era una tierra de gigante amurallada que tragaba a sus moradores. Y estos estados de ánimo son contagiosos. Es tímido e inseguro socialmente y sospecha de los motivos de los demás. Si el pastor está predicando un tema hoy, bueno, pues eso es para mí. Si va caminando y hay 2 personas hablando, pues piensa que están hablando de él. ¿Notan ustedes así personas que a veces llegan a tener pensamientos o sentimientos paranoicos, ¿verdad? Y ya esto expresa un desequilibrio mental. Tiene tendencia a la culpabilidad. Se tiene en baja estima propia y se preocupa mucho. Y también tienen complejo de mártir. Son personas teóricas e imprácticas y les cuesta perdonar. ¿Ustedes saben por qué les cuesta perdonar? Porque si el sanguíneo es olvidadizo, el melancólico tiene memoria de elefante. Así que pasan 10, 15 y 20 años y está rumiando raíz de amargura. Le cuesta trabajo. Y usted sabe que los elefantes duran bastante, ¿verdad? Como 120 años. Y usted le hace algo ahora y se encuentra con él cuando pasen 20 años, pues va a tener problemas. Y estas personas viven en el pasado, como le decían. Bien, entonces, después de haber visto ahora a grandes rasgos estas características negativas predominantes de los diferentes temperamentos, donde todos nosotros nos estamos viendo reflejados, vamos ahora a hacer un resumen. Ahí lo tienen en pantalla. El melancólico, que es el artista, el pensador, el inventor, inventa un producto. El colérico, que es el trabajador, el productivo, lo fabrica. El sanguíneo, que es hablador y da buenos colportores, pastor, ¿verdad? Los sanguíneos son buenos colportores, viajantes de medicina. Hace la promoción o la venta y el flemático, pues se sienta a disfrutarlo. Vamos a repetirlo. El melancólico inventa un producto que el colérico fabrica, el sanguíneo promociona o vende y el flemático lo disfruta. ¿Qué les parece? Bueno, pero si nos quedáramos ahí no había solución, pero gracias a Dios que hay solución para este problema. ¿Cómo remediar los defectos de carácter? No olvidemos que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, que nuestro ejemplo, nuestro dechado, ¿quién es? Cristo Jesús. No es el pastor de la iglesia, por muy bueno que sea, no es el anciano, no es el líder, es Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Así que Cristo es nuestro ejemplo y Cristo nos fortalece. ¿Cómo podemos remediar? Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La verdadera dificultad o imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. Ahora, la verdadera dificultad proviene ¿de qué? De un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Sí, mis hermanos, lo único que vamos a llevar al cielo es un carácter santificado, semejante al de nuestro dechado. Y tenemos que comenzar desde ahora, desde este momento. Y Él irá añadiendo a cada uno de nosotros lo que nos falta. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, allí en el capítulo 2 y versículo 2 dice,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano, el adventista del séptimo día, no puede ser una persona que conformista, porque nunca nada está bien hecho si se puede hacer mejor. Así que por lo tanto no podemos conformarnos. Y el sabio agrega allí en Proverbio lo siguiente: porque así como el hombre piensa en su mente, así es él. Claro, el ser humano es la corona de la creación. El hombre actúa, su conducta se basa en los pensamientos. Cuando actuamos en forma impulsiva, nos dejamos llevar por los sentimientos y actuamos muy parecido a los animales que obran por instinto. Pero nosotros obramos por el pensamiento. Vamos a ver rápidamente ahora las áreas de crecimiento en cada uno de estos temperamentos. Para el sanguíneo, dice el texto parafraseado, allí en Proverbios 10:19. No hables tanto. ¿Cómo son los sanguíneos? Habladores. Sigues metiendo la pata. Sé razonable y corta el chorro. Y el que mucho habla, mucho que hierra. Y tendremos que dar cuenta aún de nuestras palabras en el juicio. Bien. El sanguíneo debe desarrollar disciplina personal, comenzar un proyecto y ser perseverante y terminarlo y aceptar menos responsabilidad. Porque el sanguíneo se compromete con muchas personas y después no puede cumplir ¿con quién? Con nadie. Así que, bien, otra área es cuidar las conversaciones, planear hablar menos y evitar interrumpir a las demás personas y contestar por otro. Y cultivar la memoria. El sanguíneo es olvidadizo. Aprender a recordar nombres de personas, hacer listas. Hay un dicho que dice: escríbalo, no lo diga, hágase de una agenda, haga apuntes, porque la memoria puede ser traicionera. La otra cosa es establecer una vida devocional consistente. Así que aunque está en cuarto lugar, debía ser lo primero. Aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo nosotros aprendemos a escuchar a Dios? A veces le hablamos tanto que no lo dejamos. Nosotros aprendemos a escuchar a Dios cuando leemos su palabra escrita, la Biblia, las sagradas escrituras. Por eso el consejo es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y como también tenemos el otro libro no escrito, que es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, el firmamento denuncia la obra de sus manos. Así que un ateo, alguien que nunca haya leído la Biblia, no va a tener excusa, porque en una noche estrellada, al contemplar el universo, ha de percatarse de que existe un creador, que además es nuestro sustentador y nuestro redentor, e incluir a Dios en las decisiones. Vamos a ver ahora las áreas de crecimiento para el colérico. Dice el texto parafraseado en Santiago: nunca te olvides que es mejor escuchar mucho, hablar poco y no enojarte. El término colérico deriva de cólera, ira o enojo, que son sinónimos. Así que el colérico es una persona que se enoja con facilidad. También sucede con el sanguíneo. Bien, el colérico debe estar dispuesto a compartir su liderazgo. ¿Por qué razón? Porque nadie nace aquí para quedarse como semilla. El buen líder, el buen dirigente prepara su relevo y no tiene que tener temor, como dice el dicho, que lo tumben del caballo, porque el que es bueno hay que respetarlo. Nadie es imprescindible, pero hay que hacerse necesario. ¿Qué les parece? Así que llegará un momento en que ya otras personas llevarán el liderazgo. Y esto es algo que debe tener presente. Y aprender a ser paciente con los que son más lentos. Esto es algo que tenemos que tener paciencia, y la paciencia nos es necesaria. Otra cosa, debe cultivar un espíritu amigable. Debe cuidar el tono de su voz y desarrollar una actitud cálida. Es decir,
estas personas son muy asertivas. ¿Qué cosa es asertividad? Es la particularidad de poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos, pero sin ofender y atropellar el derecho de los demás. Así que, por lo tanto, es importante que tengamos esto presente. Y cultivar la gracia de saber pedir perdón, porque todos nosotros nos equivocamos. Debe aprender a relajar. Estas personas están bajo mucho estrés y entonces, por lo tanto, hay necesidad de relajación. Tomar tiempo en actividades de relajamiento y planear tiempo con la familia. Y no menos importante, en el orden espiritual, crecer. Hay una poesía que habla allí de que debemos crecer a la estatura del Rabí de Galilea, porque repito nuevamente, Cristo Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro dechado. Así que confiar en Dios aún en las cosas más pequeñas y contemplar la vida de Cristo y aprender de Él, que dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Bien, áreas de crecimiento ahora para el flemático. Dice el apóstol Pablo en Efesios: aprovechando bien el tiempo, porque ¿cómo son los días? Malos. Mis hermanos, estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, valga la redundancia. Y no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, porque el tiempo perdido hasta los niños lo lloran. Así que, por lo tanto, nos queda poco tiempo. Preparémonos y hagamos planes para desarrollar un carácter semejante al de nuestro dechado. Bien, el flemático debe superar su pasividad e involucrarse. Debe tomar decisiones de cuándo en vez y no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, porque esto puede ser peligroso. Y saben ustedes, este dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces hay otro dicho que es llevando esto al extremo. Entonces, lo que puedo hacer hoy, lo hice ayer, me adelanté. ¿Qué les parece? Pero bueno, debemos evitar el extremismo en todas las cosas porque puede ser peligroso. Hay que darle tiempo al tiempo. Debe aprender a tomar decisiones, observar cómo actúan las demás personas y haciendo decisiones sencillas y luego decisiones más complicadas. Y muy importante, debe aprender a mantener los principios, porque como dijo un líder cercano, aquí a nuestra latitud, en un discurso dijo que los principios no son negociables. Y nosotros los adventistas del séptimo día dijimos, pues claro que sí. Entonces tenemos que aprender a defender nuestros principios, aunque caigan raíles de punta, aunque los cielos se desplomen, debemos estar de parte de la verdad, como la brújula al polo. También deben estas personas reconocer sus necesidades espirituales, confiar o confesar su actitud superior. El flemático es la persona que se siente superior a los demás. Y déjenme decirle, porque todos los temperamentos tienen su pro y su contra, pero a la hora de tratar con una persona es más fácil de tratar los flemáticos que los otros temperamentos, de uno tratar con las personas. Pero también el flemático se cree superior a los demás, y de un linaje ha hecho Dios a todos los hombres. Todos somos iguales delante de Él. Confesar su actitud superior y no compararse con los que se comportan peor que ellos. ¿Por qué? Porque nuestro patrón, nuestro dechado es Cristo Jesús. Y por último, vamos a ver las áreas de crecimiento para el melancólico. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra con sus discípulos, también le dijo allí en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo pudo hacerse eco de estas palabras al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos, mis hermanos, por nosotros cambiar nuestro carácter. No podemos añadir ni 1 milímetro a nuestra estatura, ni cambiar el color de nuestra piel. Pero con Cristo Jesús todo lo podemos. Bien, ¿qué debe hacer el melancólico? Realzar lo positivo, practicar el arte de descubrir lo positivo. Cuando veamos
las rosas, no contemplemos sus espinas, sino aspiremos el perfume que emana de sus flores, porque todo en esta vida tiene su pro y tiene su contra, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Y dejar de percibirse como mártir. Desarrollar una estima propia saludable, aprender a verse a través de los ojos de Dios. Somos preciosos, de gran estima y de gran valor. Cristo hubiera venido a esta tierra aún por una sola alma. Y también debe identificar, ¿qué cosa? La evidencia de falsa humildad, porque se enorgullecen de su humildad, y el orgullo no deja de ser una característica negativa, como vimos que el orgullo y el egoísmo son características negativas que todos nosotros arrastramos. Y aprender a relajar y no ser tan sensible, identificar y evitar los pensamientos suspicaces y evitar tomar las cosas en forma personal. También debe poner gozo en la experiencia religiosa, aprender a confiar en Dios, aceptar el perdón que Él nos da, que dice que echará nuestros pecados en lo profundo de la mar, y también aprender a perdonar. Recordemos el Padre Nuestro. Entonces, como hemos visto hasta aquí, ¿cuál sería entonces el mejor temperamento? ¿El sanguíneo? ¿Qué piensan ustedes? ¿El colérico? ¿El flemático? ¿El melancólico? Tampoco, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a ver cuál sería el mejor carácter. ¿Qué les parece? El sancofleme, que viene de sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. El carácter de Cristo, y vamos por honor al tiempo, no puedo, pero se lo voy a pasar rápidamente, algunas de las características positivas que llegamos a tener, y entonces tendremos un carácter semejante al de nuestro dechado. Después que nuestro carácter ha sido santificado, ¿no? Aquí tenemos para el sanguíneo. ¿Cómo se representaba el sanguíneo antes del carácter ser santificado? Un simio, ¿verdad? Un mono, un chango. Ahora aquí se representa ¿con quién? Con una paloma. La paloma es un signo ¿de qué? De paz. Dice el texto allí, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Y ahí pueden ver en pantalla, que por honor al tiempo, rápidamente, algunas de las características positivas más notables de este temperamento. El flemático, no tenemos otro animal mejor que este para sustituirlo. El cordero, símbolo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, al ver a Jesús venir, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí tienen en pantalla algunas de las características positivas más destacadas de este temperamento. Y el colérico, antes lo representábamos ¿por qué? Por un toro embistiendo, y ahora ¿por qué? Por un león. Es cierto que se dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el león es un símbolo de Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Y como dice el dicho, león no come león. Así que Satanás está totalmente, desechado ante Cristo. Por eso dice el texto, he aquí el león de la tribu de Judá, del raíz de David, que ha vencido para desatar los sellos. Y entonces vemos ahí los rasgos positivos más destacados. Y por último, llegamos al melancólico. Y ahí vemos representado ahora ¿por qué? No por un gato, sino ¿por quién? Por un águila. El águila es ¿qué cosa? La reina de las aves. Y entonces allí vemos cómo el profeta evangélico Isaías nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis queridos hermanos, que Dios permita que Él añada su bendición a su palabra en esta mañana. Que podamos poner siempre nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que por haber sido fieles, muy pronto podamos darle la bienvenida e ir a vivir con Él
para toda la eternidad. Que Dios les bendiga.